toca el panel 3, experiencias en la implementación del programa en México. Vamos a comenzar con la participante del CAPA Durango, quien es la licenciada Gloria Yolanda Velázquez Hernández. Y para comenzar, pues bueno, la ficha curricular: licenciada en Psicología Clínica, especialización en promoción de la salud y prevención de conducta adictiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Medicina de Nutrición, coordinadora y realización de evaluación psicométrica de facultades de Medicina en Derecho y Administración por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, docente del Instituto Tecnológico de Monterrey en Durango, psicóloga adscrita al Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Vallebueno de 2005 a 2009, representante del Consejo Nacional de Salud Mental en el Estado de Durango, de la Secretaría de Salud 2005, terapeuta adscrita a la UNEM-CAPA Norte CONADIC, coordinadora estatal de UNEM-CAPA, y bueno, algunas de sus publicaciones: el conocimiento y la actitud de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango, acerca del entusiasta y ansiedad en el paciente diabético, colaboradora del artículo 2001. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Gloria Yolanda Velázquez Hernández. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. De verdad que muchas gracias a todo el equipo que desde el día de ayer nos recibieron con tanto cariño, con tantas atenciones. De verdad, muchas gracias y felicidades por este foro. Maestra, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, pues empezando como antecedente para tener, no voy a repetir obviamente lo mismo, sino únicamente contextualizando cómo nos encontramos en Durango, mencionando que empezamos a partir del 1 de diciembre de 2014, por parte del equipo del Poder Judicial, aparte de los filtros que ya tenemos, que es primo delincuente, que sea un delito menor, todavía se tomó en cuenta que los delitos que se iban a tener en cuenta para los participantes tenían que ser únicamente de violencia familiar y de lesiones, situación que nos limita todavía mucho más para la cantidad de participantes que ahorita les mencionaré que tenemos. Actualmente en el equipo de salud, del equipo del tribunal, contamos con 2 jueces adscritos a este tratamiento, y a pesar de que en Durango contamos con 4 UNEM-CAPA, 2 de ellos están en la capital, únicamente se lleva a cabo en uno que es en Capa Sur. El equipo multidisciplinario empezó de arranque con el psiquiatra, con médico, con terapeuta y con la trabajadora social. Aquí cabe resaltar que el médico psiquiatra nos daba un gran impulso para que el tratamiento fuera de una manera inmediata en todas las evaluaciones y tratamientos que el participante iba requiriendo. Actualmente se cuenta con 4 participantes únicamente en el estado. Claro que ha habido evaluaciones, claro que se han ido descartando. Desde un inicio se tenía una lista de 20 participantes, lamentablemente, o por el delito principalmente, o por la cuestión del consumo, pues no prosiguieron. 2 participantes de ellos se encuentran en el tratamiento intensivo y 2 de ellos en la fase de evaluación. Se han involucrado en actividades de prevención del CAPA, mostrando interés, motivación y obviamente estando fuera de un ambiente de consumo, fuera de un ambiente de tratamiento, en un lugar que fue neutro, que fue dentro del parque de ahí del estado. Se sintieron de una manera útiles, apoyando al equipo, se sintieron de esta manera también capaces de poder apoyar o retribuir un poco en nuestras actividades cotidianas. Bueno, este es en cuanto a contexto.
Voy a mencionar alguna de las… perdón, aquí también quiero presentarles de las gráficas que tenemos de un solo de nuestros participantes y podemos observar cómo ellos han ido evolucionando. En esta gráfica está del test Mini-Mental, donde la memoria es donde todavía está un poco rezagado, pero que podemos observar cómo cada semana se ha ido incrementando. En alguna de estas áreas y podemos ver que hubo una pequeña baja, por así decirlo, pero que se pudo continuar con su tratamiento y seguir evolucionando. Siguiente gráfica, por favor. En esta escala de satisfacción general, de igual manera podemos observar en uno de nuestros solos participantes en estas semanas también cómo se ha ido incrementando en cuanto a su satisfacción. Una de ellas pues en el área de aseo personal, sin embargo tiene un buen nivel y se ha mantenido. Todas las áreas hemos logrado incrementar gracias a la participación obviamente de psicología, que está ahí al pendiente de una manera activa, ¿sí? Ok, bien, gracias. Continuamos. Por motivos personales, el psiquiatra que estaba apoyándonos en el Tribunal de Tratamiento deja capa. Aquí nos topamos con una situación de verdad que fue un reto para el equipo, porque tanto psiquiatra como terapeuta, el equipo que había recibido de manera inicial la capacitación para este tribunal, por distintas situaciones coinciden que se van casi al mismo tiempo. Pues podemos decir que fue lamentablemente, pero eso nos ayudó y lo tomamos como un reto. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues no enfocar o no dedicar todo el tiempo a una sola persona, no el tiempo, sino darle tanta importancia a una persona en particular, sino que nos fuimos al Hospital de Salud Mental. Y entonces creamos redes y creamos vínculos para que pudieran los participantes poder recibir esa atención y no quedar tan limitada esta parte. ¿De qué manera nos apoyan? Pues con una evaluación, podríamos decirlo, inmediata, a pesar de que tienen agendas saturadas. Nos apoyan también con recomendaciones de tratamiento, así como ese tratamiento, y una atención también a los familiares. Hemos tenido la situación que a dos esposas de los participantes, el juez nos ha solicitado que también sean valoradas, y el juez también, y el psiquiatra también ha contribuido en esa atención. Se mantiene una relación estrecha con un MSISAME, quien brinda las facilidades para poder surtir medicamento. También sabemos que por la demanda en esta unidad cuentan con varios filtros que se entienden. Sin embargo, hemos logrado que de una manera, con presentar únicamente receta, hay una atención también inmediata. Para la realización del antidoping no contamos con un laboratorio en capa, no contamos con tantas facilidades, porque recordemos que el programa pues llega y toma nuestros recursos y tenemos que adaptarlo a lo que tenemos. Y lo que logramos hacer fue, con 2 centros de salud principales ahí en el estado, se llega al acuerdo de que el participante llega con su indicación, y entonces se realiza también. Yo creo que lo que hemos logrado es esta atención inmediata para la realización de todas nuestras demandas. También se cuenta con reactivos directamente ahí en la unidad, y por parte del médico se realizan estos antidoping para poder realizarlos de manera sorpresiva, tanto cuando lo demanda el juez como cuando el médico o terapeuta también consideran que es necesario la aplicación de estos antidoping. Para la atención oportuna de estas 3 instituciones, como ya mencioné, que es el Hospital de Salud Mental, CISAME y los centros de salud, también se ha creado un vínculo muy estrecho con lo que es Seguro Popular, donde el participante, pues sabemos que algunos
papeles no se pueden tener a la mano o están retenidos, y entonces nos ha brindado todas las facilidades para dar esta póliza y también a sus familiares. Entonces, de tal manera que no tenga ningún contratiempo para poder recibir su atención. Al trabajar con los delitos ya mencionados, violencia familiar y lesiones, el juez ha considerado e indicado que los participantes permanezcan fuera de su núcleo familiar, logrando con un centro de tratamiento. Lamentablemente, pues es también de un centro particular. Afortunadamente aquí creo que ya se ha creado esas redes y de verdad que los felicito porque es una necesidad. Es necesario, sobre todo al inicio, retirar al participante de este ambiente de consumo donde la familia también pues está dañada y forma parte de la misma situación, y entonces se logró con un primer participante que lo pudieran recibir en este anexo, brindando todas las facilidades de salir a su terapia, brindando, cosa que sabemos que en un centro de tratamiento pues no se puede salir. Logramos que este centro pueda tener esas facilidades, invitando a los participantes también a que tanto tiempo que van a permanecer ahí puedan integrarse a sus actividades obviamente, siempre respetan el tratamiento, entonces no intervienen o no perjudica en cuanto al tratamiento individual y grupal que ellos llevan. Esto se dio con un primer participante y al darse cuenta que estaba funcionando, que sí había las facilidades, que el participante estaba evolucionando con un antidoping negativo, entonces actualmente están los 4 participantes en este centro de tratamiento, ¿sí? Bien, lo que acabo de mencionar es en cuanto a actividades extramuros, donde se ha logrado realizar estos acuerdos. De manera intramuros, recientemente se acaba de implementar una carta de consentimiento informado, donde se le explican las condiciones al participante y firma obviamente el participante y todo el equipo disciplinario en cada audiencia, donde obviamente el participante firma está enterado y está de acuerdo con todo lo que el juez acaba de mencionar. Tuvimos obviamente el antecedente de uno de los participantes que él tenía la indicación de estar fuera de casa, todavía no estaba en el anexo, y de manera así voluntaria decide irse con su mamá. Y entonces a partir de esa situación, donde obviamente él tenía una indicación y al dejarla de lado, entonces también se busca este consentimiento y en audiencia tras audiencia se firma. Bueno, se cuenta con el grupo institucionalizado de AA, donde los participantes acuden 3 veces por semana y está abierto al público. Ellos han dado las facilidades incluso de modificar horarios. Acuden por un turno vespertino con una hora ya bien fija. Pero si alguno de los participantes, por la cuestión del trabajo, eso nos hemos topado, no le permiten la salida, entonces este grupo de AA ha facilitado incluso modificar ellos también su horario, brindando todas esas facilidades. Actualmente se está trabajando en implementar una cartilla de control de citas donde se registra la asistencia de cada uno de sus tratamientos, de las observaciones, tanto del psiquiatra, del médico, tratamiento psicológico individual y grupal, grupos de ayuda mutua, visitas de trabajo social, su medicamento, audiencias y demás actividades que realiza como deportivas, oficio, escuela, etcétera. Realmente nos dimos cuenta que es necesario mantener esta comunicación, mientras a unos nos decían una cosa y a otros otra. Con esta cartilla, mientras va sellada, va firmada, entonces no hay ningún, ¿cómo les diré? No hay engaño, no damos ningún pie para que entonces pueda contar con esos engaños, y todo el equipo se está dando cuenta a qué es lo que está participando, ¿sí?
Recientemente se inició con grupo terapéutico también para los familiares que estaban desatendidos y, como yo mencionaba en un principio, pues son también víctimas y están también de alguna manera involucrados con su delito, con su enfermedad, o muchos de ellos carentes de esta necesidad también de consumo. Ya también se han integrado a un grupo terapéutico ahí mismo en CAPA, donde se les ha ofrecido también una atención individual. Algunos de los familiares como hijos han aceptado a recibir esta atención. También se les invita a participar al grupo de ayuda mutua de Al-Anon. Bueno, estas son algunas de las situaciones que hemos hecho, algunas estrategias, y que es alguno de los retos con los que nos estamos topando. Uno de esos retos en el Estado es llevar a cabo el Tribunal de Tratamiento en Adicciones a los 4 CAPAs. Ya se realizó un primer paso, donde ya se realizó un foro, una capacitación al resto del equipo operativo, donde ya se están dando esos primeros principios generales. Tenemos también las indicaciones de que el siguiente participante tiene que irse atendiendo en los demás capas. Otro reto es esta capacitación que ya realizamos dentro del equipo de salud, también poder transmitirla al resto del equipo multidisciplinario, desde Poder Judicial, Fiscalía, Secretaría de Seguridad. En esa ocasión contamos con la presencia de uno de los jueces, y también nos señala la importancia se cayó en un principio en ese maternaje a los participantes, y entonces esta capacitación también al resto del equipo para no envolverlos en una burbuja, sino de lo que se trata es que se integren a la sociedad con todo lo que ellos tienen. Tenemos otro reto importante, que es establecer una página web. Van a decir, ay, qué fresas. Bueno, esta página web no es nada más para brindar información al resto, sino al contrario, es una herramienta interna. Ya está hecha, es tteadurango.mx, ya está realizada esta página. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Está la información de los jueces, de los participantes, de todo el equipo, de los CAPA, y podemos sacar incluso estadísticas por zonas, cuál es dónde están más participantes, incluso cuál es el grupo terapéutico donde él podría quedar más cerca, incluso si hay visitas de cualquier integrante del equipo, puede incluso subir fotos, comentarios, y lo estamos tomando pero como una herramienta interna y no tanto externa acerca de lo que es el Tribunal de Tratamiento. Aquí se tiene contemplado como parte del festejo, incluso ustedes les estoy adelantando en la premisa, el equipo de Durango todavía no lo sabe, pero para el 1 de diciembre, que es aniversario ya del tribunal, se tiene contemplado dar el arranque ya de esta página, obviamente con su capacitación previa. Se considera necesario, como parte de la reinserción social del participante, condicionar a los familiares a un tratamiento, porque se les invita, pero consideramos que sería también indispensable condicionarlos como parte del tratamiento. Al identificar como una necesidad, sobre todo al inicio del tratamiento del participante, alejarlo de sus familias, consideramos que es necesario crear unas casas de medio camino, donde el participante obviamente pueda desarrollar sus propias habilidades, lejos de ambiente de consumo, porque estando, como están ahorita en Durango, dentro de un centro de tratamiento, su ambiente son mismos consumidores. Si se pudiera crear estas casas de medio camino, obviamente permite todas estas habilidades poder desarrollarlas, y en un momento de regresar a casa, pues pueda entonces desenvolverlas de una manera adecuada. Bien.
Estas son algunos de los retos y de las estrategias con las que nos hemos topado y definitivamente aquí las quise exponer por si en algún momento alguno de los equipos se topa con estas situaciones, pues ojalá que también lo que nosotros hicimos en Durango pueda ser útil, ¿no? Básicamente es crear vínculos, básicamente es tener relaciones y brazos por todos lados, crear redes realmente de salud. Y para terminar, pues consideramos que es indispensable mantener una comunicación directa, constante y bien estrecha para lograr lo que todos queremos, que es pues el mismo objetivo, el bienestar del participante. Bien, entonces creo que es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Gloria Yolanda. Invitamos a pasar al director del instituto, el doctor Fernando Guerra Rojano, a que le haga la entrega del reconocimiento y un presente, por favor. Muchísimas gracias. Brindémosle un fuerte aplauso. Pasamos a la siguiente ponencia, que viene de parte del representante del comisionado estatal del estado de Chihuahua, el maestro Raúl Montoya Jara, quien de manera muy particular, pues bueno, él es licenciado en psicoterapia por el Instituto Gestalt Región Occidente, quien también en la misma universidad obtuvo la maestría, director estatal de atención a las adicciones del estado de Chihuahua, terapeuta del Centro de Salud Mental Bellavista, enlace en Ciudad Juárez de la Fundación Mexicana para la Salud para la Atención del Enfermo de VIH, director municipal de atención a las adicciones del Gobierno Municipal de Chihuahua, coordinador de atención a las adicciones del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, terapeuta en el Centro de Tratamiento de Adicciones, taller con tribunales de drogas en Washington, D.C. y Miami para conocer los enfoques y tratamiento y legislación para los usuarios de drogas, representante por el Estado ante la coalición de alianzas fronterizas que integran los 10 estados fronterizos de la frontera México-Estados Unidos dedicadas al tratamiento y prevención de las adicciones. En coordinación con la Embajada de los Estados Unidos se realizaron intervenciones, comenta, para el control de abuso de metanfetaminas. Dio también conferencias binacionales en Tucson, San Diego, El Paso, Texas, para coordinar esfuerzos, elaborar programas de prevención que impacten a los habitantes de la frontera entre México y Estados Unidos, y el taller iberoamericano sobre políticas públicas y mejores prácticas de prevención en el ámbito local en Cartagena, Colombia. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al maestro Raúl Ricardo Montoya Jara. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. Antes que nada quisiera darle las gracias al Instituto Mexiquense contra las Adicciones por sus atenciones. Veo que son muy trabajadores. Ayer me tocó llegar a las 3:30 de la mañana y todavía los encontré trabajando precisamente en la elaboración de este taller. Y como sé que son tan trabajadores y que por eso no les dieron 10 o 15 minutos, yo les voy a dar un minuto para podernos estirar un poquito. Hay que levantarnos, levantar un minuto, porque ya me vieron aquí feo. Entonces hay que estirar, mover la cabeza. Pueden también checar su WhatsApp, su Facebook, todo aquello. Es rápido. Se trata de mover, no que empiecen a bostezar, se me van a quedar dormidos. Dos o tres respiraciones, exhalaciones profundas y tomamos asiento, por favor.
Bueno, ya aprovecharon como 20 personas para salirse. Ya sé por qué no les querían dar su receso. Muy bien. Bueno, quisiera comentarles algo muy importante y que me he estado dando cuenta con todos los ponentes que me antecedieron. Creo que existe una base en la implementación de los tribunales en los 5 estados que ya están funcionando y que de alguna manera está plasmada tanto en las presentaciones que me antecedieron como en las que me van a preceder. Entonces yo me voy a enfocar sobre todo a las diferencias que tenemos en la implementación de los tribunales de tratamiento de las adicciones en el estado de Chihuahua. Quizá conforme vayan pasando las diapositivas, estaré comentándoles cuáles son esas diferencias que en el estado de Chihuahua hemos estado implementando. La siguiente. Estamos prácticamente a pocos días de que se firmó el 7 de noviembre del año pasado la implementación de estos tribunales con la participación del sector salud, tanto de Policía Municipal, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Chihuahua y otras instituciones precisamente que apoyan en la elaboración y el desarrollo en la implementación de estos tratamientos. Ahorita se mencionaba lo importante que es que también las organizaciones de la sociedad civil se involucren en esta implementación y fue algo que nosotros tomamos como algo fundamental, el tenerlos como aliados y precisamente también en esta firma hubo algunas instituciones, organizaciones que también firmaron este acuerdo. Adelante. Yo no sé cómo alcanzan a ver eso allá los ponentes, yo nada más veía ahorita que veían para allá, pero ya necesito otros lentes. Bueno. Muy bien, una de las cuestiones que también desarrollamos es hacer un tamizaje no solamente por parte del sector salud, sino que vimos la probabilidad de que nosotros como sector salud capacitar al tribunal y a los de sala, que les llaman, en la aplicación de ciertos instrumentos de detección rápida del abuso de sustancias. ¿Qué ganábamos con esto? Pues bastante tiempo. ¿Por qué? Porque desde que el tribunal puede mandar a un posible candidato a este tribunal, ellos ya, antes de entrar a su audiencia de vinculación a proceso, ya entraron con el encargado de sala, donde se les aplica 2 tipos de test, que no abarcan más de 5 a 10 minutos de la aplicación, más una pequeña entrevista, para que desde el mismo tribunal se determine si ese participante puede ser candidato en un futuro, dependiendo también de los criterios de elegibilidad jurídicos y sanitarios, y no tardar que el sector salud nos regresara la información para ver si era candidato o no. Entonces se capacitó en dos instrumentos, que es el POSIT y que es el ASIST. Como les comento, son instrumentos de aplicación muy rápida y que nos dan una ventana para saber si estas personas tienen una problemática relacionada con el consumo de drogas. Una de las diferencias que se implementó por parte del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Chihuahua es que estos instrumentos, a través de las tecnologías de la información, los hicieron de manera electrónica. Entonces, si de por sí era corto el tiempo de aplicación, ellos todavía lograron disminuir, precisamente mediante el hacerlo electrónico, porque ya en automático la cuestión electrónica arroja el resultado y precisamente ya se tiene de forma inmediata si esa persona está consumiendo o haciendo abuso de algún tipo de sustancia. Entonces también ya se creó ese screening electrónico por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Adelante. Bueno, prácticamente son los mismos criterios de elegibilidad sanitarios que en todas las entidades que hoy está funcionando el tribunal se atendieron. La que sigue. Las herramientas que le comentaba
para la detección de riesgos de consumo, y que les comento que en todo el estado, bueno, más que en todos los estados, en dos distritos principales judiciales, Morelos, que se encuentra en la capital del estado, y el distrito Bravos, se capacitó a todo el personal del Supremo Tribunal de Justicia, tanto jueces, defensores, ministerios públicos, así como los asistentes de sala, en todo lo que es el procedimiento de los tribunales, así como también de los instrumentos que se iban a aplicar desde el propio tribunal. Adelante. Adelante, estos son los instrumentos. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que es la fase nosotros dividimos procedimiento en tres fases. La primera, que es la fase diagnóstica y de referencia, que les comentaba, la primera fase es que el Supremo Tribunal de Justicia detecte esta posible candidato. Después se refiere a lo que es la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, que integran los 10 CAPA que están en el estado, 2 en la capital del estado, 3 más en Ciudad Juárez, y ya con la aplicación de diferentes test o una batería de test más específica, ya se determina la viabilidad para que un participante entre o no en este proceso del modelo de tratamiento de adicciones. Por último, el CAPA tiene alrededor de 15 días para implementar un instrumento y un diagnóstico completo, así como hacer las propias referencias a otras unidades. Ahorita se mencionaba lo importante que es también determinar que si ese paciente, porque podemos detectar lo que consume algún tipo de sustancia, pero no que traiga una comorbilidad psiquiátrica, entonces también durante estos 15 días que se nos dio de plazo o que propusimos nosotros con el tribunal, se hacen también las gestiones pertinentes ante los hospitales psiquiátricos, los ISAMES que nos apoyan en el diagnóstico y evaluación de estas personas, y ya teniendo todos los elementos diagnósticos, se le envía al juez cuál fue la resolución por parte del área de salud. La validación, igual, lo que les comentaba, es por parte de nosotros, del sector salud, a través de los centros de atención primaria a las adicciones, y refiere varios puntos. Entre ellos es la entrevista conductual, de línea de base retrospectiva, el cuestionario de abuso de drogas, cuestionario breve de confianza situacional, adelante, inventario de situaciones de consumo de drogas y escalas de ansiedad y depresión de Beck. Entonces estos son los instrumentos que de alguna manera los centros de atención a las adicciones están capacitados para aplicar a los participantes o a los posibles participantes dentro del Tribunal de Tratamiento a las Adicciones. Es lo que les comentaba de los procesos del 15 días, y en 15 días o menos ya está con el juez la información general de lo que nos compete a nosotros como el área de salud. Adelante. Aquí en la fase 2, que es la cuestión de tratamiento, existen 3 supuestos. El primero de ellos es que no requiere intervención, porque también, además de los instrumentos iniciales, muchas personas pueden ahí arrojar algún tipo de resultado que no es el correcto. Entonces ya con las evaluaciones más integrales nos damos cuenta que muchas veces ni consumidores son, pero que aunque contestaron los cuestionarios de forma positiva, en las posteriores intervenciones, en las entrevistas y con la aplicación de los demás cuestionarios, se nota o se detecta que no se necesita ningún tipo de intervención o una intervención breve. También les comento cómo es la intervención breve y el tratamiento intensivo. Aquí quisiera comentar algo muy importante y una gran dificultad que tenemos en el estado de Chihuahua. Cuando se trata de hacer una intervención breve, como bien lo dice el gráfico, pues tenemos a la mano lo que son los centros de atención primaria a las adicciones. Yo creo que esta situación que les voy a comentar pasa en la mayoría de los estados de la República Mexicana. No se tienen en realidad centros profesionales para la atención a las adicciones, y esta es una de las críticas que se hacía cuando se iniciaron los tribunales,
porque una parte fundamental es el tratamiento, dentro del tratamiento terapéutico y psicológico a las adicciones como tal, y como ustedes saben, en el país este tratamiento todavía hoy en día recae en las asociaciones civiles, muchas de ellas todavía con metodología empírica, y ahí es donde se tiene que referir muchas veces a estas instituciones, y precisamente esto nos va a reducir la probabilidad de una buena intervención terapéutica y pues a la vez que siga un proceso bueno. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es prácticamente tomar como base a muy pocas instituciones que son certificadas a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, así como de la propia Comisión Estatal, que cumplan con los requerimientos no solamente mínimos que requiere la norma, sino que sobrepasen esos requerimientos y que, por ejemplo, requerimientos de tipo médico. La mayoría de los establecimientos residenciales hoy en día que están en manos de las organizaciones civiles no tiene un médico, no tiene un psiquiatra, no tiene un trabajador social. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de que las personas o las organizaciones que quisieran trabajar con nosotros, esto de los tribunales, se capacitaran y también se diera un acuerdo de que iban a estar trabajando con estos profesionales de la salud en el tratamiento de las personas que sobre todo iban por tribunal de tratamiento de las adicciones. Adelante. Tratamiento en materia de adicciones, adelante. Adelante, esto es lo de los CAPA, los procesos que ya muchas y muchos de ustedes saben por el trabajo que día a día desarrollan. Adelante. Estos son los 13 componentes que se trabajan durante los procesos que a lo que corresponde en los centros de atención primaria a las adicciones. En un periodo entre 3 y 6 meses se trabajan estos 13 componentes. Adelante. La duración. Bueno, precisamente la duración mínima es 3 meses, con una participación de una vez por semana y un seguimiento que dura aproximadamente, exclusivamente por parte del CAPA, 1 año. Esto no quiere decir que durante todo este seguimiento que se le dé al participante o al paciente no tenga a su vez otro tipo de medidas. Ahorita comentábamos con la compañera de Durango en una de las presentaciones, uno de los castigos que se le ponía a las personas son trabajos comunitarios. Nosotros decidimos en Chihuahua que el trabajo comunitario no debe ser un castigo, sino debe de ser un reforzamiento positivo. Entonces nosotros vendemos el trabajo comunitario a través de las organizaciones de Coaliciones Comunitarias México, que es una organización que ahorita está en varios estados de la República, en el empoderamiento de las personas, para que a través de ese empoderamiento y trabajar a base de sensibilización e información, cambien sus entornos de donde están ellos viviendo. Entonces eso, más que un castigo, es darle una recompensa, porque le estás dando una recompensa de un mejor lugar, de un lugar donde hay un parque bonito, donde hay bardas no con graffiti. Entonces nosotros decidimos que una recompensa es acudir a este tratamiento de reinserción social como tal. Entonces, con muy buenos resultados. No necesariamente este programa lo hemos aplicado con personas exclusivamente del tribunal, sino también con personas que salen de los centros de tratamiento, y también hicimos un convenio para que estas personas no solamente consiguieran un trabajo. Ahorita también les comento esta diferencia que estamos haciendo en Chihuahua, hicimos un convenio de colaboración, sino también que se unan a estos esfuerzos comunitarios para hacer cambios donde viven. Les comentaba también de algo diferente que hemos estado haciendo para los estímulos de los participantes. Nosotros, como Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, tuvimos un acuerdo con 5 empresas en la capital del estado, para que estas empresas nos recibieran sin ningún problema, sin ningún tipo de requisito, muchas veces hasta con problemas de falta de la credencial de fotografía, o la cuestión de los tatuajes, a este tipo de participantes.
Les comento que en los primeros 6 meses fue una referencia de aproximadamente 18 personas que terminaron sus tratamientos residenciales, se les consiguió trabajo y de esas 18 personas, solamente una a los 4 o 5 días renunció a su trabajo. Las otras 17 siguieron trabajando, ahorita llevan un seguimiento aproximadamente de 6 meses y es precisamente una de las éxitos que se puede llamar, ya que no se le da tiempo o espacio al participante o a la persona que recién sale de tratamiento en que pierda su tiempo, sino automáticamente se le reinserta laboralmente. Ahorita comentaban también, nosotros platicamos en estos convenios, sobre todo de los participantes del Tribunal de Tratamiento de las Adicciones, de estas cuestiones que el propio participante va a tener que pasar durante su tratamiento. Quizá a lo mejor es faltar un día completo porque tiene que irse a aplicar su examen antidoping, quizá también es salirse temprano porque tiene que ir a trabajar a la comunidad, su servicio social. Entonces, hoy en día hay empresas socialmente responsables que nos están apoyando con todo esto y que de alguna manera los resultados están a la vista. Adelante. Tratamientos, ok. Una parte que creo que de alguna otra forma también va a impactar a los estados del centro de México y que las últimas encuestas nos hablan, que también el uso de heroína ya se está detectando en los estados del centro del país. En lo que corresponde al estado de Chihuahua, ustedes sabrán que una de las fronteras donde se impacta más el consumo de heroína es Ciudad Juárez y Tijuana. Entonces, muchos participantes, no solamente del TTA, sino del sistema de justicia penal, del nuevo sistema de justicia penal, así como de los procedimientos de narcomenudeo, cerca del 65% eran usuarios de heroína. Entonces, precisamente esto también a nosotros nos hizo ver qué alternativas de tratamiento íbamos a tener para estas personas, porque las alternativas convencionales no le iban a funcionar ya estoy tirando las cosas, no le iban a funcionar al usuario de heroína. Entonces, hoy en día, también allá adelante, en el estado de Chihuahua, tenemos las clínicas que integran los centros de integración juvenil. En Ciudad Juárez hay una clínica, ahorita mencionaba la compañera de Durango, que se maneja como de medio camino. Prácticamente estos usuarios de heroína, además que se trabajan con terapias de sustitución a través de la metadona, tienen un horario de tratamiento de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y precisamente durante todo ese periodo, ellos tienen actividades en las cuales ellos desarrollan en un procedimiento ya estructurado para apoyarlos en la rehabilitación y reinserción. En muchos de los casos, esto también se combina, por así decirlo, con algún empleo que pueda tener las personas, y dependiendo de la evolución de estas personas, precisamente se les da el permiso para salir a trabajar, regresar al centro, hacer sus actividades y que en la tarde-noche regresen a sus casas. Muy bien, adelante. Adelante. ¿Qué contamos? ¿Con qué infraestructura contamos en el estado, o al menos en los 2 distritos que hoy estamos trabajando el Tribunal de Tratamiento de Adicciones? En Chihuahua Capital contamos con 2 centros de atención primaria a las adicciones, un centro de integración juvenil y 7 centros especializados, que déjenme les comento que esa es otra historia. Ahí puse todavía 7 centros certificados, pero en realidad ya son 6, porque tuvimos que hacer una intervención mediante una denuncia ciudadana que en un centro de mujeres precisamente se estaban teniendo malas prácticas y se tuvo que cerrar porque se detectó que había irregularidades en ese centro y se tuvo que cerrar. Aquí también una situación muy complicada que estamos viviendo en el estado de Chihuahua, y más con la implementación de los tribunales. Hoy en día, en Chihuahua Capital, en el distrito Morelos,
no tenemos centros especializados en la atención, ni mujeres, teníamos uno, pero con estas consecuencias que hoy les comento, ni para menores de edad. Entonces, esto nos impide, ahorita yo escuchaba a algunas personas que me antecedieron y que fue de alguna manera la también propuesta inicial en el estado de Chihuahua de abrir en todos los distritos judiciales, los tribunales, pero una de las cosas que dificulta esto es precisamente qué red de tratamiento y qué red de servicios tengo en ese tipo de distritos. Entonces no es nada más abrir por abrir los tribunales en todos los distritos, es primero detectar qué servicios están en mi distrito, si existe disponibilidad y luego ya empezar la implementación. Adelante. En Ciudad Juárez tenemos a lo mejor un poquito más vasta esta red de tratamiento a las adicciones que apoya en la implementación de los tribunales de adicciones. Tenemos en realidad 2 centros de integración juvenil, que uno de ellos es una clínica como tal de metadona. Tenemos 6 centros reconocidos de CONADIC, algunos de ellos trabajan con menores, uno de ellos también trabaja con mujeres, y 3 centros de atención primaria a las adicciones. Adelante. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí sí me quisiera ir un poquito rápido, pero sí es muy interesante. Les comentaba que en Chihuahua Capital se han aplicado alrededor de 805 tamizajes aplicados por el Supremo Tribunal de Justicia en adultos y 140 en menores, de los cuales solamente 53 personas han sido candidatas o que nos han enviado para hacer este diagnóstico más profundo. Solamente de esas 53, 14 entraron ya en el procedimiento como tal de tratamiento en adicciones. 10 fueron directamente a los centros de atención CAPA, 3 a centros de integración juvenil por ser usuarios de heroína y 1 que fue expulsado por el incumplimiento de la normatividad. En Ciudad Juárez también, aunque Ciudad Juárez es una de las ciudades con más demanda de juicios y problemática en el uso de drogas, sí tuvimos dificultad en que los jueces, los ministerios públicos, los defensores se enamoraran prácticamente de lo que es el programa de tribunal y apenas la semana pasada logramos que se implementara la primera audiencia de vinculación o de implementación a tribunales de tratamiento en adicciones a un usuario de marihuana y que cometió el delito de narcomenudeo, que nos están pidiendo que no sea narcomenudeo el delito primordial por el que ingresan los participantes, pero esta persona hoy en día ya está en un CAPA, está recibiendo intervención, además de las intervenciones colaterales que esto implica. En Ciudad Juárez se han aplicado alrededor de 1,320 tamizajes adultos y 181 en adolescentes. Y ya también estamos preparados en Juárez para atender a mujeres y adolescentes dentro de este sistema. ¿Cuáles son los puntos claves? Y a lo mejor ya cerraría con esto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la reinserción social, está incluido definitivamente la reinserción en el área de salud. Si no tenemos al individuo sano en todos sus sentidos, no solamente físico, sino emocional, la reinserción laboral, familiar que podamos hacer con este individuo va a fracasar. Entonces sí tenemos que cuidar muy bien esta atención en salud que le estamos brindando a los participantes. Adelante. Y bueno, prácticamente eso sería todo por mi parte, estamos a sus órdenes y bueno, si tienen alguna pregunta, nos vemos allá afuera. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Raúl Montoya. Invitamos de nueva cuenta al director Fernando Guerra Rojano a darle un presente y el reconocimiento por compartirnos su experiencia. Sí quisiera puntualizar, vamos algo desfasados con el programa, por eso estamos obviando el tema de preguntas y respuestas. Pasaríamos a continuación con el último de nuestros panelistas antes de que nuestro señor director haga la presentación del caso de éxito.
Está con nosotros la maestra Marta Patricia Cantú Ochoa, quien es responsable estatal del programa contra adicciones en el estado de Morelos, y bueno, quien está formada por parte de la Universidad Intercontinental del Distrito Federal, del mismo modo con el máster en psicología, especialista en adicciones, 11 años dentro del Consejo Estatal contra las Adicciones en su estado, y un año como secretaria técnica dentro del Consejo actualmente. Le damos, por favor, la más cordial bienvenida a la maestra Marta Patricia Cantú Ochoa, por favor. Gracias, buenas tardes, y bueno, espero que durante esta presentación pues les quede un poco más claro lo que hacemos en salud. Creo que ya ha quedado como muy claro por las presentaciones anteriores, pero bueno, nosotros en el estado de Morelos pues empezamos el Tribunal de Tratamiento de Adicciones en mayo del año pasado. Ahorita ya llevamos 1 año 5 meses y con éxito en el sentido en el que han llegado candidatos. Hemos tenido trabajos de éxito con estos chicos. Finalmente, en general, son en edades alrededor de 20 a 35, 40 años, ¿no? El más grande tiene 40 años y el más pequeño tiene ahorita 19 años. Pero bueno, de alguna forma son primodelincuentes, tienen características en general comunes. Sin embargo, bueno, nos hemos topado con dificultades, sobre todo en el momento de hacer el tratamiento, y todo el proceso de tratamiento y seguimiento es ahí donde nos hemos topado con un poquito de dificultades. Y bueno, al iniciar nosotros empezamos con un tamizaje, como todos los estados, todos empezamos con un tamizaje. Sin embargo, nosotros lo hemos seguido haciendo. ¿Cómo empezamos nosotros el tamizaje para poder tener como los elementos de qué es lo que necesita el Tribunal de Morelos? Aplicamos nosotros en todas las capas, de todas maneras trabajamos con pacientes legales, nos mandan pacientes legales todo el tiempo. Y entonces tenemos una base de datos de pacientes legales y ahí empezamos a aplicar el tamizaje como para estructurar cuáles son las características de nuestro tribunal. Eso lo empezamos en mayo y a la fecha lo seguimos aplicando con todos los pacientes legales que las CAPA atienden, incluyendo los candidatos de TTA. Entonces eso nos ha dado un poco como de información sobre qué es lo que requiere lo que continúa requiriendo en infraestructura nuestro TTA. Actualmente tenemos contratados a 3 psicólogas, 2 están en el tratamiento individual, una está en Cuautla y una está en Cuernavaca, y una está adscrita a la parte grupal, trabaja todo el tiempo con grupos nada más, entonces ahí tanto familias como a los propios candidatos. ¿Cuáles son las características que encontramos en nuestro tamizaje? Si me pasan la siguiente. Una de las principales características es que la mayoría, ¿no?, son hombres. Solamente tenemos, en total hemos hecho 160 tamizajes hasta ahorita, ¿no? Ahorita estamos haciendo como otra ronda de tamizajes y en total solamente tenemos 5 mujeres y la mayoría, todo lo demás, son hombres. El grueso está entre los 25 y los 35 años de edad, ¿no? Y de esos 160 hemos tenido hasta ahorita, tenemos, bueno, son 15 pacientes de TTA activos ahorita y próximamente se van a graduar pacientes, 4 aquí, bueno, 4 en Cuernavaca y 1 en Cuautla, ¿no? Entonces, bueno, eso está planeado para el 9 de diciembre, 1 año y medio más o menos de tratamiento, logramos tenerlos prácticamente 1 año y medio, con todo el seguimiento posible, no solamente por parte de nosotros, sino por parte de Seguridad Pública, que esa es una de las claves más importantes. Seguridad Pública ha tenido una presencia fundamental en todos los candidatos, el hecho de que el paciente sepa que cuando llegue a casa va a estar el de Seguridad Pública esperándolo para que le pregunte cómo le fue, eso hace que de alguna manera pueda contenerse, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado bastante. ¿Me pasan la siguiente?
Estos son los datos sociodemográficos que encontramos, el 50% corresponde entre 20 y 29, ¿no? En cuanto al estado civil, la mayoría son solteros y de unión libre, ¿no? En general no hemos encontrado casados, ni divorciados, ni nada, en general son unión libre y solteros. En cuanto al género, ya les dije, nada más hay 5 mujeres. Y su nivel de estudios, esto es algo muy interesante, todos el nivel de estudio llegan hasta secundaria, la mayoría, casi el 80% llega hasta la secundaria. Y la prevención que las CAPA hacen es justamente en la secundaria. Entonces es una clave fundamental que si nosotros no hacemos realmente prevención en secundaria, seguramente estos chicos en preparatoria, si es que llegan a la preparatoria y tienen un proceso adictivo, pues seguramente van a tener un proceso delincuencial más adelante. Entonces es un dato que me pareció como fundamental para la infraestructura. El 80% es desempleado o tiene un subempleo, ¿no? Y entonces esto habla de que no tiene la capacidad para mantenerse a sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Pues obviamente de alguna manera pues conseguir la droga como pueda, ¿no? La siguiente, por favor. Solo 3 pacientes, una de las preguntas que hacemos es saber en cuanto a infraestructura de salud que se necesitan. En general, los pacientes no tienen enfermedades físicas muy importantes, sin embargo, lo que se repite de manera constante son diabetes, hipertensión, hepatitis y nos ha llegado una persona con VIH. Entonces, es nuestra responsabilidad, incluyendo no solamente el tratamiento de adicciones, sino mandarlo obviamente a todo el sistema de salud para que estos pacientes pues obviamente también tengan un tratamiento médico. ¿Para qué nos sirve esto? Pues obviamente para que el paciente no deserte, ¿no? Si el paciente de alguna manera se siente atendido en todos los ámbitos de salud, pues finalmente lo mantenemos en el área de salud, ¿ok? Y aparte porque es obviamente pues nuestra responsabilidad como área de salud. Una vez que la persona fue atendida en salud, entonces regresa ya al tratamiento que nosotros le damos en el tratamiento de adicciones. Ok, en cuanto a tipo de sustancia, lo que encontramos y lo que hemos estado encontrando de manera reiterativa a lo largo de todo este tamizaje es que el consumo de cannabis es el más fuerte, ¿no? Y está dentro de los rangos de 15 a 19 años y obviamente el alcohol se eleva a partir de los 25 años. El alcohol y el cannabis son los más fuertes y por eso nuestra infraestructura está para eso, para tratamiento de cannabis y alcohol principalmente y no de un consumo severo, son de consumo dependiente, de abuso. Son muy pocos los que llegan con un consumo dependiente o de sustancias ilícitas como la heroína o la cocaína. Cuando ya encontramos pacientes con estas características, entonces primero lo mandamos a la red de tratamiento, que son los centros de tratamiento, y luego lo insertamos al TTA. O sea, de alguna manera estos pacientes, es una de las características de nuestro TTA, que cuando tienen un consumo severo no entran a TTA como tal, sino primero lo mandamos a un centro de rehabilitación y luego ya lo tomamos fuera con prevención de recaídas y ya se ingresa entonces como candidato a TTA. ¿Me pasan la siguiente? Ok, en cuanto a, aplicamos también los datos del inventario de síntomas de CCL90, que habla de los síntomas que tienen sociopatía, ¿no? Y en general lo que hemos encontrado es que la mayoría tienen características depresivas y tienen características impulsivas, ¿no? Compulsión y impulsividad. Esto es muy característico obviamente de la conducta no solamente delictiva, sino también adictiva. Entonces, en general la mayoría tienden a la depresión. Y algo interesante que encontramos es que de las 5 mujeres que han pasado por el TTA, algo importante que decir es que no eligieron el programa, fueron las que dijeron que no querían el programa, pero las 5 mujeres tenían rasgos suicidas, ¿no? Y los hombres, aunque sí hay un porcentaje de rasgo suicida importante, pero algo característico es que todas las mujeres tenían rasgos suicidas y obviamente depresión. Entonces, a pesar de que no aceptaron entrar en el TTA, de todas maneras los mandamos a un tratamiento psicológico en la red de salud mental, ¿no? Y obviamente también con nosotros. Entonces, de todas maneras se quedó en tratamiento la persona. ¿Me pasan la siguiente? Bueno, estos son los datos en gráficas, el rango de edad, ¿no? La mayoría está
entre los 20 y los 29 años. La siguiente, la mayoría, los azules son hombres y los rojos son mujeres. El estado civil ahí está, ¿no? Son solteros, la mayoría con 58. La siguiente. El nivel de estudio son secundaria, la mayoría que es el verde, y el rojo es primaria y el morado son preparatorias. Entonces están la mayoría ahí en la secundaria. Este es el tipo de delito. En general, lo que estamos viendo en el estado de Morelos es narcomenudeo, delitos contra la salud, robo simple, ¿no? Muy pocos están llegando por violencia familiar y por abuso sexual. En general son estos 3 delitos que se repiten de manera constante. Estos son, en general, son las dolencias físicas que puedan tener, que es diabetes e hipertensión, ¿no? Y algo que encontramos interesante es que ninguno tiene seguridad social, ni IMSS, ni ISSSTE, ni tampoco tiene seguro popular. Entonces, eso hace que de alguna forma tampoco tengan una contención en salud estos pacientes, y nuestra labor como salud, pues obviamente es por lo menos brindarles una seguridad social, ¿ok? La siguiente. Aquí es lo que yo les comentaba, lo de riesgo de suicidio, ¿no? La mayoría de las mujeres tienen ese riesgo de suicidio, que son los rojos. Todas las mujeres tienen riesgo de suicidio con las 5 mujeres, y 96 hombres tienen riesgo de suicidio. El consumo de drogas de otro familiar, ahí, bueno, dudamos un poco como de la información, ¿no? Porque la mayoría dice que sus familiares no consumen, pero bueno, ya haciendo la entrevista un poco más a fondo con estos pacientes, pues encontramos que sí, dentro de sus familias, por supuesto que sí hay consumo de sustancias, ¿no? Pero en la primera entrevista generalmente dicen que no. La sustancia y la edad, ¿no? En cuanto a la marihuana, que es el verde, en general está consumiéndose a partir de los 18 años en adelante hasta los 29, es la sustancia de elección, y a partir del rango de edad en donde está de los 35 años en adelante, lo que vemos es que se empieza a consumir mucho más el alcohol, pero a partir de los 18 a los 25 la marihuana ahorita está siendo la sustancia mucho más fuerte, con todas las consecuencias cognitivas que puede traer este consumo. Ok, relación droga-delito, lo que hemos encontrado a lo largo de todos estos tamizajes es que en cuanto a abuso solamente hemos tenido 79 personas y dependencia 35. Entonces, todas las que tienen de alguna manera el rango de abuso, ¿no?, podrían ser candidatos. Sin embargo, entonces me podrían preguntar, bueno, entonces ¿por qué nada más tienen 15? ¿No? Porque tienen una o comorbilidad psiquiátrica, o no son primodelincuentes, o tienen características sociopáticas, y entonces la mayoría tienen características sociopáticas en general, o ya tienen una historia delincuencial importante, que ahí es donde nos ha costado un poco de trabajo sensibilizar a los jueces en este sentido, ¿no?, de que esta carrera delincuencial que tienen los pacientes, por lo general, o los usuarios o los próximos candidatos, en general no tienen que ver con la droga es el síntoma en sí, ¿no? Tienen ya una historia delincuencial, pero es conductual, es de personalidad, y entonces esa parte, cuando nosotros les decimos que no, nos cuesta un poquito de trabajo ponernos de acuerdo, pero por eso tenemos 15, ¿no?, porque son primodelincuentes y realmente la sustancia tiene que ver con su delito. El patrón de consumo en cuanto a cocaína, tenemos 16 con abuso y dependencia 6. ¿Para qué les muestro como todas estas características? Es que estos pacientes, aunque no están en TTA, son pacientes atendidos en la SCAPA. Entonces sí tenemos un número importante de pacientes legales y atendidos. ¿Qué significa? Que van a un tratamiento de 3 meses, ¿no?, y salen a prevención de recaídas. Y los de TTA pues son los que duran 1 año y medio, tienes un seguimiento pues diferente, ¿ok? En cuanto a alcohol, aquí se aumenta, como ven, el delito, ¿no? Hay mucho más tipos de delito de acuerdo que se relaciona con el consumo de alcohol. Entonces hay robo, hay abuso sexual, hay violencia intrafamiliar, hay narcomenudeo, etcétera, etcétera. Hay como mucho mezclado con cuando se consume el alcohol. Entonces ahí se amplía toda la gama de delitos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, entonces, ¿cuál es nuestro proceso
En general nuestro proceso ya la mayoría de los ponentes lo han platicado con ustedes. Lo que hacemos es hacer primero este tamizaje. Con este tamizaje nosotros decidimos si es candidato o no es candidato. Una vez que es candidato, o sea que ya lo elegimos en la audiencia, entonces regresa con nosotros y lo mantenemos durante los 2 primeros meses, lo mantenemos en un proceso que nosotros le llamamos inducción o adherencia terapéutica. Trabajamos mucho con la familia y le explicamos también al paciente de qué se trata todo el proceso y es como educarlo de qué se trata la adicción, de qué se trata el proceso de TTA, etcétera, para que, y estos 2 meses a nosotros nos sirve también para identificar si los síntomas de su abstinencia empiezan a surgir algunas otras características que nosotros tengamos que trabajar. Por ejemplo, un paciente si tuvo un brote psicótico como al mes más o menos, y entonces primero lo mandamos al área de psiquiatría para que contuviera el brote psicótico y luego regresó. En ese sentido, por eso damos estos 2 meses también, eso nos sirve a nosotros para ver si surgen algunas otras sintomatologías. Después de los 2 meses, una vez que se adhirió el paciente al tratamiento, entonces ya lo metemos al tratamiento como tal, dependiendo de la intervención, que es la misma intervención que hemos trabajado todos los CAPA, que es prevención de recaídas y satisfactores cotidianos, con todos los componentes que es trabajar las relaciones de pareja, las relaciones emocionales, el conseguir trabajo, las relaciones sociales, comunicación, etcétera. Son como 7 componentes con los que empezamos a trabajar y una vez que logramos hacer estos componentes, algo importante es la reinserción social. Todo lo hacemos por fases. Cada vez que el paciente pasa de una fase a otra, hacemos como un evento de pase de fase y le entregamos un reconocimiento. Eso al paciente obviamente lo motiva mucho, ¿no? Porque lo hacemos enfrente de todos los demás. Y entonces el entregarle un cambio de fase con un reconocimiento firmado por todos, pues eso le ayuda y lo motiva para continuar, ¿no? Una vez que pasa la segunda fase, que sería como el proceso de tratamiento como tal, entonces ya lo metemos como la tercera fase, que es el de seguimiento. En el de seguimiento lo que buscamos es más la reinserción social. Aquí tenemos la reinserción social, estas características que debemos, digamos, como de cumplir un poco, ¿no? Y entonces, de buscar lugares que cumplan con estas características de reinserción social, ¿no? Esta parte es la que nos ha costado un poco más de trabajo porque no se adhieren al área laboral. Son pacientes que claudican muy fácil, se pelean constantemente con los jefes, ¿no? O si no consiguen trabajos en donde son 5 minutos de trabajo y ya están agotados, ¿no? Y entonces es como un poco complejo la parte laboral, que entiendan para qué es importante trabajar, ¿no? Entonces, esa parte que más bien tiene que ver con su propia personalidad, hay que trabajarla desde la parte terapéutica, ¿no? Aunque nosotros le demos áreas para trabajar, en general tiene que ver con su personalidad, que no se pueden reinsertar en la parte laboral, es la que nos cuesta un poco más, y la parte educativa también, ¿no? Entonces, ahí estamos como trabajando, buscando apoyos de ONGs, buscando como otros espacios para poder reinsertar al paciente. Y bueno, ese es el flujograma, que bueno, yo ya se los platiqué ahorita. Entonces, bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos en Morelos. Me parece que nos falta mucho, a pesar de que tenemos 1 año y medio trabajando, sí nos falta todavía mucho para poder reinsertar realmente al paciente y que no regrese, ¿no? Porque aunque son pacientes que sí se han mantenido en abstinencia, la parte emocional, la parte laboral, la parte familiar, hay que seguirla trabajando, ¿no? Entonces sí han tenido éxito, por supuesto, se han mantenido en abstinencia prácticamente durante 1 año y medio, y bueno, eso les ayuda, finalmente han tenido logros, uno está estudiando, otro ya está trabajando, otro está construyendo su propia casa, etcétera. Han tenido como logros en este 1 año y medio bastante importantes. Sin embargo, como equipo de salud, como equipo de justicia, pues obviamente nos falta todavía armar un poco más y más fuerte toda la parte de reinserción social. Esa es la que nos queda un poco todavía hueca, digamos, con recovecos ahí que tenemos que encontrar, pero todo lo demás me parece que está como bien fundamental. Pues muchísimas gracias, por mi parte es todo. Agradecemos a la maestra Marta Patricia Cantú Ochoa y también del mismo modo invitamos al doctor Fernando Guerra Rojano
a darle un presente a la maestra. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, a continuación, ya casi para cerrar estos trabajos, se presentará el caso de éxito a cargo del director de nuestro instituto, el doctor Fernando Guerra Rojano. Doctor, adelante. Buenas tardes, espero que no me toque papelito, me voy a apurar. Yo sé que ya están cansados, ahorita prácticamente lo que vamos a presentar es un caso de éxito, del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Claro, como ustedes ya han escuchado durante todo el día, si es en conjunto, ¿sí? Ya vieron que está trabajo social, está tribunales, el tribunal completo. Y pues vamos a verlo rápidamente cuál es este caso, y recuerden que es un caso de todas las personas que estamos aquí reunidas, todos tenemos influencia para ver esto, no hay nombres de personas, es un grupo. Y pues bueno, vamos a continuar. Los datos del paciente: es un masculino de 32 años, secundaria terminada, vive en unión libre, tiene una hija menor de 4 años y es herrero. La que sigue, por favor. Bueno, su edad de inicio de consumo fue a los 14 años. La sustancia de impacto fue marihuana, consumo experimental de solventes, alcohol, fármacos, cocaína. Su patrón de consumo son 4 porros diarios. Su periodo de abstinencia, no tuvo ningún periodo de abstinencia desde esa edad. Y su diagnóstico, dependencia a cannabis sativa. La siguiente, por favor. Las consecuencias del consumo fueron el síndrome de abstinencia al alcohol y marihuana, el deterioro cognitivo, inadecuado manejo de impulsos, una conducta violenta, depresión, síndrome amotivacional, separación de esposa e hija por el consumo, problemas de relación familiar con núcleo primario, conducta de convivencia social violenta, condiciones laborales en riesgo y detención legal por hecho delictuoso. La que sigue, por favor. Bueno, el plan de intervención, el participante decide como meta la abstinencia y el proceso dura 14 meses. Intervención breve para usuarios de marihuana, citas semanales de 60 minutos. En el programa de satisfactores cotidianos son citas quincenales y en el programa de prevención de recaídas son citas mensuales. Adicionalmente, este paciente recibió terapias grupales de pareja y familiares. La siguiente, por favor. Se realiza la intervención planeada y se adicionan actividades como asesoría nutricional, realización de ejercicio físico, actividades lúdicas, actividades de convivencia con familia, asistencia a grupo de apoyo AA, la cual cambia él por una terapia espiritual. La siguiente, por favor. Durante las intervenciones del equipo multidisciplinario, bueno, del área social, hubo visitas semanales domiciliarias, visitas a medio laboral, supervisión por cumplimiento de condiciones, orientación y asesorías. Respecto al área jurídica, hubo supervisión judicial semanal, prueba toxicológica semanal, orientación y asesorías y seguimiento del proceso. Asiste puntualmente a sus citas, esos son los resultados que obtenemos, semanales, y a la realización de antidoping. Cumple a las condicionantes impuestas por el juez. Posterior a 2 antidopings positivos, que eso fue al principio y como muchos de ustedes saben, durante el primer mes, cuando hay consumo de marihuana nos da positivo, fue el tiempo aproximado de estos 2, y inicia con abstinencia desde el mes de septiembre de 2014 a la fecha. Presenta consumo de bebidas alcohólicas como posible sustancia de sustitución, sin embargo se apega a la disposición de acudir al grupo de ayuda que él decide sea de tipo espiritual. La siguiente, por favor. Se encuentra motivado al cambio y con disposición de dar cumplimiento a las condiciones impuestas. Se logra conciencia de consumo y la asimilación de estrategias para rehusar el consumo. Se promueve el autocontrol reconociendo los beneficios del cambio en el comportamiento adictivo. Mejora significativamente su relación de pareja así como familiar y es reconocido por sus logros laborales.
En audiencia, el día 26 de octubre, es presentado por su caso ante el Juzgado Especializado en Adicciones, que a través de la suspensión condicional del proceso a prueba de personas que presentan abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, el paciente es beneficiado con lo siguiente. Fueron 2 pacientes, este es uno de los 2 casos, y son los 2 primeros casos que tenemos en el Estado de México de éxito, y es la extinción de la pretensión punitiva, el sobreseimiento de la causa penal, la cancelación de las medidas cautelares y la cancelación de antecedentes penales, archivándose el asunto como total y definitivamente concluido. Bueno, pues yo creo que uno de los mayores beneficios que brinda una vida en abstinencia, pues aquí la tenemos, está en compañía de su hija, de su esposa, y fue algo, yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de poder acudir a esta última, bueno, algunas audiencias, pero a esta última también, y la verdad es que es muy conmovedor y se le hace un nudo en la garganta ver a la hija, a los papás, al mismo patrón que acuden a todo esto, y sobre todo ver esta unión familiar. Pues creo que es todo. Muchas felicidades a todos los presentes, a todos los del equipo multidisciplinario, casi todos están aquí, y muchísimas gracias por su apoyo, por su ayuda, y espero que podamos seguir trabajando de aquí en adelante para poder tener más. Ya próximamente habrá más graduados, afortunadamente, y pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias por su participación, por haber acudido, esperemos que haya sido benéfico para ustedes. Y bueno, pues les pido por favor un fuerte aplauso para nuestro director, el doctor Fernando Guerra Rojano, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, y les pediría que se pusieran de pie para hacer la clausura formal de los trabajos de este segundo encuentro de justicia terapéutica, tribunales de tratamiento en adicciones, siendo el día miércoles 28 de octubre de 2015 a las 15:28 horas, queda formalmente clausurada los trabajos de el segundo encuentro de tribunales de tratamiento en adicciones. Muchísimas gracias por su participación, esperando que haya sido de su completo agrado. Estamos a sus órdenes. Gracias. hasta luego y muchas gracias.